Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al primer House View local de este año de 2024, un año que va a ser muy interesante, con muchos cambios, con muchas cosas para que estemos analizando. Hola Martín, hola Sergio, ¿cómo andan? Buen día. Hola, hola, buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos. Martín, Nico, buen día. Muchas gracias. Bueno, comenzamos el año con muchas cosas, con una actividad extraordinaria en el Congreso, con una ley ómnibus bastante interesante para analizar, con muchos cambios, una tonelada de artículos que están viendo si logran pasar parcialmente o totalmente o con disidencias. Bueno, estamos en el epicentro del debate del Congreso. Y por supuesto, esto también se acompaña con un montón de medidas económicas que el gobierno estuvo tomando en el inicio de de haber asumido y las implicancias que esto fue teniendo en los primeros días del año. Así que nada, sería buenísimo, Martín, si nos podés contar un poco cómo fuimos terminando y cuáles son las variables que es interesante monitorear y los resultados que fuimos teniendo respecto a los instrumentos de inversión. Bueno, perfecto, Nico, muchas gracias. Sí, como vos bien decís, estamos con un verano previsiblemente alocado, ¿no? Con un gobierno que arrancó, no sé si se ve ahí bien la pantalla, Se ve eh, bien. digamos que arrancó su gestión después de un 2023 muy largo, con diferentes cambios de escenarios. Bueno, finalmente tuvimos a partir del 10 de diciembre una nueva administración que hizo cambios en una política de shock, ¿no? Lo más rápido fue la política de shock fiscal y después el gobierno sorprendió un poco a nosotros también en cuanto a su programa de shock fiscal, en el cual hay algunas cosas que pueden hacer rápidos y otras cosas van a tener que indefectiblemente pasar por el Congreso. Por eso un poco la imagen de hoy, a ver si esto, si avanza o no avanza. El gobierno puso muchas fichas en esta ley como mecanismo de disciplinar las expectativas, como para que el mercado le crea o por lo menos le genere confianza que el plan de gobierno va por el equilibrio fiscal y no va a no va a haber gradualismos en ese sentido. Entonces el gobierno con esta ley, además de los vericuetos que puede tener en materia económica, también lo que busca dar es una fuerte señal al mercado que la disciplina fiscal no se negocia. Veremos ahí cuánto de eso negocia, veremos si es con motosierra o con suba de impuestos, así que de eso un poco vamos a tratar en esta presentación, que mientras tanto también tenemos buenas noticias. Como vos bien los marcás, tuvimos un salto de evaluatorio, un salto del tipo de cambio allá a principio del 13 de diciembre. Obviamente eso cambió la ecuación en cuanto a la evolución del balance del Banco Central. Y por otro lado tenemos las consecuencias también de esa devaluación, que es una aceleración inflacionaria y una fuerte caída del nivel de actividad que lo vamos a ir notando. Así que con eso vamos a ir sacándole, vamos a ir afinando el lápiz con cada uno de estos conceptos para después terminar en cómo son nuestras proyecciones, cuál es el escenario que nosotros estamos viendo, al menos para los próximos 3 meses, que creemos que van a ser los más calientes del año, no por la temperatura, sino por todo lo que se define. Y por otro lado, también ver qué recomendaciones estamos sugiriendo para ir tratando estos temas. Como siempre, Nico, déjame avisar que todos estos contenidos siempre los volcamos en perspectivas con las notas correspondientes con nuestros estrategas, que también semana a semana vamos dándose estas recomendaciones. Así que sin más preámbulos, como digo Felicitaciones siempre, por la foto, muy sugestiva la foto, bueno, realmente muy gracias buena. Marina, ahí fue todo mérito de marketing, así que bueno, le agradecemos. Así que bueno, ahí arrancando, Nico, un poco la herencia. El gobierno, digo, hizo mucho foco en la peor herencia de la historia o la peor situación de la historia. Bueno, siempre se exagera un poco. Argentina tiene un prontuario de desequilibrios macroeconómicos, así que tenemos que ir buscando a ver si este fue el peor año. Me parece que fue más anecdótico. Lo importante acá es que en 2023 terminamos con un déficit fiscal en torno al 6 puntos del PBI, un punto más de lo que había dicho Caputo apenas un mes atrás, y un déficit en cuenta corriente que habría cerrado en 3,4% del PBI.
¿Qué queremos decir con esto? Bueno, acá está un poco la fragilidad con que deja la economía. 6% de déficit en un año implica un incremento de la deuda, se necesita financiamiento para eso y bueno, si no está el mercado, está el Banco Central y en una de las dos o tenemos inflación o tenemos problemas de endeudamiento. Y por el otro lado, que tener un déficit en la cuenta corriente, básicamente acá nos está diciendo que a la economía le faltan 3 puntos de PBI de dólares, ¿no? Si o lo financia con el mercado de capitales o lo financia con reservas. Ninguna de las dos varas lo puede hacer, ¿no? Está el mercado de capitales prácticamente cerrado y las reservas, como vamos a ver más adelante, poco tienen para ofrecer. Entonces, ¿cómo llegamos a ese desequilibrio? Me voy a ir concentrando un poquito más como para ir entrando en calor en esta dinámica que tenemos en el año. Bueno, el gran cambio que tuvimos el año pasado es la fuerte reversión que tuvimos del saldo comercial, en el cual ahí tenemos algunos factores que nos complicaron mucho y otros que lo compensaron. Obviamente el factor que no escapa a cualquier análisis es la sequía que hizo caer la producción agropecuaria y obviamente a raíz de esto cayeron los envíos, las exportaciones de manufacturas o las exportaciones del campo, si quieren, a lo que se le sumó un poquito más la mala suerte de que también cayeron los precios, ¿no? Las exportaciones del agro cayeron un 40% el año pasado, 30% por cantidad, 10% por precio. También tuvimos una ventaja que es la reversión del déficit energético, ¿no? En 2022, allá cuando el precio del petróleo se había disparado, recuerden la crisis que Argentina había comprado más barcos de lo necesario, bueno, todo lo que ya pasó, habíamos tenido un déficit de 4.500, casi 4.500 millones de dólares, bueno, el año pasado lo mejoró, prácticamente lo equilibró con una buena dinámica. Digamos, tuvimos un incremento en las exportaciones y una caída en las importaciones. Obviamente eso nos hizo un colchón al déficit de la caída de la menor oferta del agro. Y por otro lado, algo que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla es la caída o la reducción en el déficit del resto de los sectores. La industria, cómo redujo el déficit de 43.000 a 40.000 millones de dólares en un contexto en el cual la actividad no cayó mucho, ¿no? Entonces acá lo que está detrás de todo esto es también el incremento que tuvieron la deuda comercial, ¿no? Porque no todo de esta deuda, todas estas importaciones se fueron pagando como fuimos contando a lo largo de todo el año pasado. Entonces, por el otro lado tenemos la otra pata, lo que es el plan, lo que fueron las cuentas públicas, en el cual tuvimos algunas cosas positivas, si quieren, para la dinámica fiscal, que por un lado fue que efectivamente el año pasado el gobierno intentó un ajuste, hizo un ajuste fíjense cómo los gastos primarios se redujeron. Esa reducción del gasto primario básicamente la explicaron los subsidios, a ver, quiero ver acá, la reducción de subsidios le permitió mejorar medio punto de PBI el resultado. También tuvimos este incremento que tuvo, esta licuación que tuvieron las jubilaciones. Acá entra nuevamente algo que se está debatiendo, que es la ley de jubilatoria, ¿no? El gobierno quiso, a través de bonos y habiendo suspendido la fórmula de movilidad, bueno, lo que hizo fue una fuerte licuación de las jubilaciones, y eso lo pongo como una tensión, ¿no? Cuidado que seguir licuando jubilaciones, el horno no está para bollos en ese sentido, ¿no? Las jubilaciones han perdido un montón de poder adquisitivos en los últimos 5 años, si quieren, y obviamente darle otro empujón con esta nueva ley de movilidad jubilatoria, si bien tiene ciertas ventajas respecto a la anterior, nuevamente van a ser los jubilados que van a sentir otro ajuste. Entonces, por eso también ahí el bondi ahí trabado que ustedes veían en la imagen del principio, ahí se juega muchas cosas porque también es la principal fuente de erogaciones del gobierno. Por otro lado, también es cierto, tuvimos la caída de la recaudación y acá tuvimos dos componentes. Por un lado, ineludible, la caída de los derechos de exportación, un 1% menos de retenciones, aún con la suba del tipo de cambio. Y por otro lado, si sumamos un poco el plan platita, que le restó un 1,4 puntos del PBI, ¿no? Fíjense, entre reducción de impuestos a las ganancias y los demás gastos que hizo el gobierno durante
durante la campaña, sumado a los bonos para jubilados, también eso nos da un total de 1,4 puntos del PBI. Es decir, el plan Palatita fue más grave que la sequía, como para que tengan una dimensión de lo que fue el periodo electoral, y con eso lo que tuvimos el año pasado fue que el déficit primario prácticamente, bueno, empeoró. Se esperaba, había sido de 2 puntos en 2022, pasó a 2,7, y a lo cual le tenemos que sumar otro factor que es el incremento en la carga de intereses, y eso lo pongo también como otro punto de atención, considerando, ¿no?, que el gobierno, un poco el objetivo de este desarme del ELIX, al fin del día lo que quiere el gobierno es que la deuda no la tenga el Banco Central, sino que pase a manos del Tesoro, lo cual obviamente esa cuenta de intereses, salvo que siga la licuación, como parece ser, son erogaciones que nos van a ir complicando de cara al ajuste de este año. Pero para ser más concreto, por eso pasamos de un déficit global de 3,8 del PBI en 2022 al 6% que les comenté al principio de déficit en 2023. ¿Qué esperamos nosotros? Si bien esto todavía, Nico, Sergio, todavía esto es muy preliminar, porque gran parte de estos todavía se sigue negociando, esta ley ómnibus, vamos a ver cuánto puede hacer el gobierno. Acá lo que nosotros tratamos de hacer es un poco la estimación del gobierno y un poco nuestras estimaciones en el día después de la ley, ¿no?, que es la caída del nivel de actividad, que el gobierno no lo puede negociar en el Congreso, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es, nosotros vemos probable que con el aumento del impuesto país, el aumento de las retenciones, la vuelta del impuesto a las ganancias, algo de moratoria y blanqueo, bueno, ahí nos olvidamos de la motosierra, ¿no? Gran parte de este ajuste va a ser con aumento de impuestos. Y por otro lado, bueno, ahí sí algo de ajuste del gasto. La obra pública es el principal candidato, la principal candidata. El otro lado también tenemos la quita de subsidios, que continuaría, un ajuste de salarios que debería darse, ¿no? En los salarios, Nico, el año pasado fue uno de los pocos componentes que subió en relación al PBI. La verdad, ahí fue totalmente irresponsables esas subas. Creemos que las jubilaciones, nuevamente, pobres jubilados, los van a seguir ajustando. Eso nos va a hacer ahorrar medio puntos de PBI más. Pero con todo esto, nosotros donde más falencia vemos, o lo que más nos preocupa, es el impacto que va a tener la recesión sobre la recaudación, y por eso nosotros ahí, por menor actividad, estamos previendo una caída de la recaudación de 1,2 puntos del PBI. Más allá de todo esto, creemos sería una muy buena noticia que el gobierno logre un superávit primario. Sería inédito, ¿no?, pasar de 2,7 a más 0,8, de un déficit de 2,7 en 2023 a 0,8 en 2024, positivo. La verdad que sería un hito histórico para lo que es Argentina, salvo lo que pasó allá en 2002, pero ahí habrá, digamos, ahí había otras cosas también dando vueltas. Pero lo que tendríamos nosotros, no creemos, y acá vamos poniendo un poco de números a nuestras estimaciones, no creemos que el gobierno logre el objetivo de equilibrio fiscal global para todo este año. Obviamente, para eso debería juntar 3 puntos más de PBI, y cosa que lo vemos bastante improbable, al menos para este año. Pero bueno, no es una mala noticia que tengamos superávit primario, pero quizás el gobierno ahí debería bajar un poquito el copete a la hora de marcar qué ajuste prevé para todo este año. Cerrando si quieren, con lo que se está negociando en el Congreso, vamos un poquito bueno, todo eso del Congreso lo vamos a ir interpelando todos los meses a medida que nos vayan llegando los datos. Todavía no tenemos datos de este gobierno como para ver si está cumpliendo o no esas promesas. Por ahora seguimos en las hipótesis, ¿no? Pero algo donde sí hay datos, y hay muy buenos datos, es en el frente externo, ¿no? Al principio comentaba cómo el Banco Central, fíjense, está comprando a razón de 180 millones de dólares por día, compró desde que hizo el salto cambiario. Y acá tenemos algunas cosas, Nico, me voy a detener un poquito, porque hay cosas transitorias y hay cosas que vienen por garrote, no por acomodamiento de precios relativos, o las esquirlas de la devaluación. Por un lado, fíjate que compró 181 millones de dólares por día cuando venía vendiendo desde
las PASO 13 millones por día. Así que ahí tenemos una fuerte mejora. ¿Y por dónde vienen esos dólares? Bueno, cada vez que tuvimos estos saltos en los cuales el Banco Central compraba dólares, siempre tenía un responsable que tenía nombre y apellido, que eran las liquidaciones del agro. Cada vez que el agro liquidaba mucho, eso al Banco Central le era mucho más que suficiente como para pagar todo el resto de las operaciones. Bueno, el accidente estadístico que estamos teniendo, accidente, lo entre comillas, ¿no? Es que el resto de los sectores que siempre fueron demandantes netos de divisas, no solo no estén equilibrados, sino que sean superavitarios, ¿no? Están trayendo más dólares de los que demandan, ¿no? Fíjense, en los últimos 5 días trajeron casi 100 millones de dólares, casi el doble de lo que ofreció el agro, y por eso es que el Banco Central sigue comprando dólares. Cuando ustedes nos preguntan, Martín, bueno, sí. te resalto algo. Esto en el último año y medio se veía reflejado por los programas de Soja 1, 2 y 3, ¿no? Que apuntaban específicamente al agro y el beneficio cambiario era solo para la liquidación del agro. En cambio ahora, vos lo que decís es, como la devaluación fue de la 3.500 y beneficia a todos están exportando más y esto también perjudica a las importaciones de esos mismos sectores que exportan, pero necesitan importaciones para exportar, con lo cual hay menor demanda de importaciones, ¿correcto? Exactamente, es así. Ahora lo vamos a ver en un poquito los números que nosotros estamos estimando. Todavía no tenemos los datos del mercado cambiario finitos, tenemos nuestras estimaciones. El último dato es a noviembre, mañana se publica a diciembre, pero conceptualmente, Nico, lo que nosotros nos sorprende, o por lo menos lo que queremos ir donde se está jugando el partido, es acá en esta liñita, en la línea que ustedes ven de abajo, que es, como bien decir, de demandante neto a oferente neto, ¿no? Por eso el Banco Central estaría terminando enero con compras netas por 3.500 millones, que se suman a los 2.000, casi 2.100 millones que compró en diciembre, ¿no? Entonces, yendo un poquito más en detalle a tu pregunta, Nico, bueno, es cierto, acá tenemos, fíjate cómo, si vemos el saldo balance comercial, que si querés por donde se corta el bacalao del mercado cambiario, tenemos que sí, nosotros estamos estimando que las exportaciones más o menos habrían estado en el mismo nivel liquidado que en enero del año pasado. También considera, Nico, que acá tenemos un 20% de changüí, que es exportaciones que habría otra parte que se habría liquidado en el contado con liqui, ¿no? Que, digamos, por eso quizás serían mayores las exportaciones totales. ¿Me explico? Esto es lo que le entra al Banco Central. Pero, por otro lado, lo que a nosotros más nos duele, si querés, es el derrumbe de los pagos de las importaciones, que la cual tiene varios conceptos, varios pretextos, si quieres. Por uno es el nuevo esquema de pago en cuotas de las importaciones, en los cuales el primer pago se hace recién al mes vencido y después en 4 cuotas mensuales. Eso, la verdad, le libera un poco la demanda al Banco Central, y como que le deja el arco libre. Nosotros acá estamos estimando que en enero los pagos por importaciones serían de 800 millones de dólares, en los cuales esto debería ir ganando impulso en lo que resta del año, a medida que se vayan conjugando todos los vencimientos y entren en todas las cuotas, se normalice eso. Pero la ventaja que tenemos, o por lo menos lo que nosotros creemos que va a pasar, es que con la caída del nivel de actividad, como vos bien también lo marcaste recién, también las importaciones van a caer, y eso le va a permitir que los pagos por importaciones también sigan contenidos. En un contexto en el cual las exportaciones, esta liñita que ustedes ven acá, seguramente siga subiendo, y por eso, sobre todo con una buena cosecha, más allá de la mala suerte que estamos teniendo con los precios, nosotros creemos que el Banco Central va a lograr ese objetivo de acumular casi 8.000 millones de dólares en este año. Obviamente es un juego dinámico, ahora vamos a ver cuáles son las dudas, pero si lo querés ver de otro punto de vista, Nico, acá tenés, fíjate, como el agro en enero de este año estaría liquidando más o menos 1.600 millones de dólares. Es el doble que en enero del año pasado, pero recordá que en enero del año pasado se habían adelantado en diciembre con el plan Soja 2 de aquel entonces, por eso un poco que lo dejó un poco desnudo enero. Pero si lo comparamos con un enero de 2022 un poquito más normal, vemos acá la caída, y acá tenemos dos componentes. Acá un poco es
el 20% que estaría yendo al contado con liquidación, y por otro lado la caída de los precios que están en un 20%, ¿no? Entonces ahí es lo que me explica que el agro en el margen me aporta más, pero comparado contra otros eneros no es que están tirando manteca al techo. Nuestro gran cambio estructural y, como digo, y también transitorio, que esto es a fuerza de garrote, es cómo el resto de los sectores que estructuralmente son deficitarios. No creo que esta devaluación, Nico, le haya generado un cambio de precios relativos como para que el sector sea superavitario, porque es intensivo en importaciones, no puede exportar si no importa. Así que en ese sentido lo que acá es el gran cambio, esta mejora, que es estos casi 2.400 millones de superávit del resto de los sectores, sacando agro y energía. Y por otro lado, obviamente sí, seguramente los servicios y los pagos, la cuenta de viaje, los pagos de tarjetas de crédito, todos esos componentes con la devaluación seguramente están haciendo su trabajo, y esto nos daría esa caída de 500 millones menos de demanda neta. Entonces, esta es nuestra hipótesis de por qué el Banco Central está comprando dólares. Está comprando dólares porque hay un fuerte superávit comercial liquidado, y este superávit comercial liquidado se compone, si querés, un 30% por algo más de exportaciones, pero un 70% ahí nos está jugando gran parte de la recesión y del nuevo esquema de pagos de importaciones. Así que, pero más allá de esa, no me quiero demorar mucho, de esa... Martín, y esperás que Sí, esto se sostenga hasta mitad de año, digamos, ¿no? Esta situación. sí, porque el escalonamiento de las importaciones le va a ir jugando a favor en un contexto en el cual las importaciones tampoco van a aumentar mucho, ¿no? Porque no es que se van a sumar muchas más importaciones todos los meses, porque básicamente la economía está entrando, ¿no?, en un tobogán, o por lo menos en la peor fase del ciclo recesivo. Y por otro lado, de a poco el agro va a ir ganando impulso, ¿no?, por la propia estacionalidad, y también quizás algo de algunos sectores del sector, digamos, energético puede ir aportando cada vez un poquito más, ¿no? Entonces, con eso creemos que vamos a tener, en materia cambiaria, no vemos grandes nubarrones como que al Banco Central se le termine este veranito de compras. Va a seguir comprando, y va a seguir comprando porque no va a liberar el cepo. Voy metiendo algunos conceptos, o por lo menos no, va a ir limitando muy quirúrgicamente la liberalización del mercado de cambios. Vamos a ver qué pasa con cómo termina esta historia del Bopreal, pero lo importante acá es que el Banco Central necesita, o está como sediento de seguir recuperando reservas. Fíjate ahí cómo las reservas netas mejoraron casi 3.000 millones de dólares. Acá no solamente lo tenemos que ver por este repunte, sino también porque si no hacían nada, acá estábamos en menos 15.000, ¿no? Entonces ahí hay que quedarnos con el vaso medio lleno, que es esta recuperación que están teniendo las reservas internacionales. Y por el otro lado, ya nos vamos metiendo en la parte de pesos, ¿no? Otro de los objetivos del gobierno, que no le tiene que pedir autorización al Congreso, es, bueno, empezar a sacar pesos del mercado. Entonces acá la tiene un poquito más complicada en este sentido, porque tiene muchos factores expansivos de la base monetaria que no los puede frenar. Por un lado, obviamente, cada vez que el Banco Central le compra dólares al sector privado, obviamente también está expandiendo, le da pesos, es decir, está tirando pesos al mercado. También tiene que pagar intereses por los pasivos monetarios. Recuerden que esta bola del ELIC se pasó a ser una bola de pases pasivos a un día, y obviamente por eso hay que pagar una tasa del 9% mensual. Eso nos genera más pagos de intereses. Y por otro lado, el Banco Central, que sigue haciendo, tratando de absorber esa base monetaria o esa expansión, sigue colocando pases pasivos a un día. El sector público acá, ayúdenme permítanme que lo haga un poquito más global, entre lo que son las operaciones entre pagos de deuda, adelantos transitorios y demás, un poco está compensada con otros, ¿no? Porque acá también tenemos el sector público, con las últimas licitaciones también empezó a ser contractivo, ¿no? Está colocando más de lo que le vence, y con esos pesos después va al Banco Central y va cancelando pasivos o deuda que tiene con el Banco Central. Pero en definitiva acá lo que vemos, Nico, es que la base monetaria está aumentando muy poquito. Si quieren, son 100.000 millones de pesos, es lo que nos da esta cuenta desde el 10 de diciembre hasta el viernes pasado.
Y que haya aumentado tan poco en un contexto inflacionario tan alto es lo que hace acá es el plan de licuación de esos pasivos, ¿no? Fíjate cómo acá, si bien el M2 privado, acá lo que tenemos aceleró su marcha casi al 200%, bueno, con la estimación de inflación que estamos estimando para para enero, estaríamos hablando de una inflación anual del 267%. O sea, esto lo que nos está marcando es que los agregados monetarios en relación al PBI se vinieron a pique, están en un tobogán. Es decir, acá el objetivo del gobierno de sacar ese sobrante de pesos o ese overhang que ellos quieren remarcar es un poco lo que les está ayudando es a partir de esta licuación de pasivos, ¿no? Obviamente después vamos a ver cuál es la otra O sea cara. que, Martín, Sí. la decisión de bajar la tasa de interés a fin de año y sostenerla, digamos, a un 100% anual, cuando la inflación está corriendo al doble o más del doble, licúa de alguna manera mensualmente al 10% esos pesos. Por otra parte, todo lo que se emitió por las LEDIP, que son un montón de pesos, se busca esterilizar con la venta del Bopreal, que de alguna manera va a sacar todos esos pesos del mercado. Y la pregunta acá es, ¿cuántos meses o cuánto esperamos nosotros que se pueda sostener esta tasa de interés real negativa que licúe los pasivos del Banco Central y de alguna manera le permita al gobierno reducir la cantidad de pesos en circulación? ¿Son 2, 3 meses? ¿Son 6 meses? ¿Qué podemos Mira, esperar? Nico, nosotros creemos que por lo menos hasta marzo, digamos, si bien digamos, compartimos ese cosquilleo, ¿no? de tener tasas de interés reales tan negativas, en un contexto en el cual la restricción al acceso al mercado cambiario sigue siendo tan limitado, yo creo que el gobierno va a apuntar a ir bajando la inflación a través de recesión y sacando pesos del mercado como para que la inflación baje y esas tasas de interés digamos, se hagan reales, pero por baja, se neutralicen en términos reales con la baja de la inflación y sin necesidad de ir subiendo un poco más la tasa. Ese es un poco el camino que nos estamos imaginando, al menos hasta marzo, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos que ir viendo de qué grado de sustentabilidad o qué riesgos corre ese escenario. En principio, Nico, acá lo que tenemos también es cierto que con esta política, fíjate que si bien los dólares financieros subieron, fíjate que el ratio de cobertura mejoró bastante en el último tiempo con esta mejora que tuvimos de las reservas internacionales en un contexto en el cual la demanda de pesos no sube tanto, ¿no? Fíjate cómo el tipo de cambio de cobertura de este M2 subió poquito, digamos, desde el 10 de diciembre, ¿no? Y acá el contado con liqui lo está yendo a buscar, hoy estamos casi en 1200, 1250, estos achicó la brecha y estamos en este nivel para nosotros, este nivel de brecha es techo al 60%, debería ir bajando en un contexto que vemos que las reservas internacionales van a seguir subiendo y el gobierno va a tratar de seguir secando el mercado de pesos, ¿no? O seguir licuando porque tenemos 2 meses más de gran licuación de pesos, ¿no? Ya es tarde. Cuando veamos los datos de febrero, la licuación ya va a estar adentro, ¿no? Entonces ahí no puede hacer mucho más, al menos un mes más tenemos para este contexto. Pero Nico, acá no todo lo que brilla es oro, nosotros lo venimos alertando un poco, nosotros creo que el mercado también lo va viendo, como estos saltos devaluatorios en un contexto en el cual el gobierno hace de una vez y ahí lo deja prácticamente congelado, moviéndolo al 2%, cuando la inflación va al 20%, bueno, no hay que estudiar mucho como para ver, simplemente acá le vemos el tic-tac de cuánto cae por día, ¿no? Este tipo de cambio real multilateral. Fíjate que estos 609 ya está por debajo de los 650 que había dicho Franco allá antes de asumir, ¿no? Cuando decían qué tipo de cambio le gustaría, ¿no? El 800 que era el 13 de diciembre, hoy ya son 609, y si, digamos, esos 609, con el que cerró ayer, ya me está dando, perdón, ese 609 es ayer, el anterior había sido 614, todavía está por encima del promedio histórico, pero esto es, si querés, Nico, es transitorio, porque si el gobierno no levanta un poquito el pie del acelerador en la devaluación, fíjate que ya para mediados de marzo vamos a tener el mismo tipo de cambio real que teníamos previo a la devaluación de las PASO, ¿no? Entonces sería
una oportunidad perdida, sería un crimen, ¿no? Volver a hacer estas escuadras, ¿no? Y ni te cuento que si lo mantiene hasta abril, en abril tendríamos el mismo tipo de cambio que teníamos previo a la devaluación de Milei, ¿no? Entonces, ahí es que nosotros decimos, como este camino no creemos que pueda pasar o que deba pasar, creemos que la sensatez un poco del gobierno ahí va a ser que aceleren un poco el ritmo de evaluación ya a partir de febrero, porque los números, la matemática acá es muy cruel en esto, ¿no? Entonces, ese objetivo de reserva, si vamos a este escenario, obviamente que tenemos que decir que no se cumple. Y finalmente también lo que tenemos es, bueno, ya es Vox Populi, ¿no? Pero es esta aceleración inflacionaria que tuvimos en diciembre, 25,5, 211 es lo que terminó el año, ya se ha escrito mucho de la peor desde la hiper de Menem, allá por 1990, pero lo que es importante acá y que nosotros un poco nos diferenciamos acá del mercado es que esta inflación de diciembre dejó un piso alto para enero, más allá de los vaivenes que pueda tener la inflación semanal, que afortunadamente algunos registros lo marcan como que va cediendo. A nosotros esta aceleración que está teniendo la inflación obviamente tiene mucha más tela para cortar porque acá tenemos un muertito que son los precios de los servicios y si quieren los precios de las tarifas. Fíjense que subieron la mitad de lo que subieron los bienes, esto es habitual. Cada vez que hay una devaluación, muchos festejan, hubo poco pass-through y demás, pero bueno, en definitiva es cuestión de que los servicios que los melones se vayan acomodando post-devaluación. Un mes, acá tenemos solamente 3 semanas de devaluación, no podemos decir si el pass-through, si fue exitoso o no la devaluación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que fue muy alta la inflación y cuidado, ¿no? Porque tenemos muchos precios, por ejemplo, fíjense los precios mayoristas que obviamente están más concentrados en bienes, subieron un 54%, esto nos pone un piso elevado para la inflación de bienes que siguen, ¿no? Sumado al ajuste de tarifas, nosotros ahí somos menos optimistas que el mercado en este proceso de hiperinflación, si quieren, ¿no? Y por otro lado, el gran partido que acá se juega también para la actividad es, bueno, a ver los salarios, ¿no? Hasta dónde van a caer, ¿no? Acá lo tenemos un poquito más en perspectivas para ver de quién es la culpa y demás. Lo cierto es que la inflación venía lanzada con ajuste de precios demorados y eso fue que una vez que abrimos un poquito la olla de esa presión, bueno, saltaron todos los precios se duplicaron, pero lo que queremos marcar, Nico, acá es que nosotros vemos un camino mucho más lento en esa desinflación respecto a lo que ven algunos colegas que escuché por ahí. Por otro lado, Martín, yo te sí, agrego esto, que como vos bien comentaste, diciembre venía también con muchos bienes que ajustaron retrasos de ajuste que tenían, en donde se ve más claramente son las naftas, ¿no? Que casi duplicaron el precio, así como muchos otros bienes. Lo que también va a impactar en los próximos meses son los servicios, ¿no? Que todavía no tenemos bien en claro cómo van a ir ajustando y eso le puede poner un piso relativamente alto de 3 4 puntos mensuales por 3 4 meses seguidos al índice, que es algo que va a influir y mucho, digamos, o va a impactar y mucho después en lo que es el consumo también, en la sí, actividad. sí, exactamente, Nico, es tal cual como lo comentás, tenemos ahí en febrero, quizás sea el mayor impacto, lo veamos a partir de marzo a junio, es cuando las tarifas, recordá que acá tienen que ir a audiencia, que se apruebe y demás, pero lo más trágico, si querés, es de esto es que un poco con la devaluación, un poco la corrección de precios relativos, o por lo menos para que corregir las tarifas y que el usuario pague la mayor parte del costo, bueno, hoy estamos cada vez más lejos, ¿no? Porque la devaluación, fíjate que para las tarifas, para los subsidios es nefasto, ¿no? Así que por ahí es como que se retrocedió unos casilleros, así que si es que el gobierno quiere avanzar y para eso lo estamos poniendo como esa baja en los subsidios de 0,5, le va a impactar al índice y por eso vemos una inflación un poquito más arriba que el mercado, al menos en el corto plazo. Después vamos a ir viendo cómo se va evolucionando, pero acá un mecanismo de disciplina que tiene el gobierno, si quieren, es la caída en el nivel de actividad, ¿no? Ya noviembre ya mostró un poquito fue testigo de eso. Acá
Perdón, acá lo que tenemos, acá tenemos el plan platita, obviamente, ¿no? Por eso la economía, nosotros creemos que va a tener que limpiar este veranito o este préstamo que le hizo los proveedores del exterior para que la Argentina pueda crecer, y bueno, va a tener que ir corrigiendo eso, y por eso vemos una actividad que va a ir intensificando su caída. Un poco acá lo vemos acá, esto es todavía no tenemos los datos de diciembre de salarios, pero es muy probable que haya sido muy por debajo la mitad que la inflación, así que seguramente vamos a tener caída de empleo y caída de salarios reales. Eso lo que va a hacer es que el consumo se va a venir a pique en los próximos meses, ¿no? Acá tenemos la carrera de tasas, me voy apurando para ir dándole paso a Sergio, pero acá vemos el ser imbatible que fue enero, que fue diciembre. Nosotros creemos que esto por los próximos 4 meses va a continuar. Al tipo de cambio nominal creemos que a partir de febrero va a ir ganando, tratar de ir a buscar las tasas de interés. Creemos que va al 4 para enero ya llegar al 10% básicamente por el gráfico que les mostré al principio. Recuerden que ese gráfico, si el real en un mes se me va a 5,50, bueno, ya vuelvo a estar, obviamente todo este problema me acelera muchísimo más. Y entonces, para ir un poquito al mercado, digamos, acá lo que tuvimos, ustedes seguramente lo conocen, lo saben bien, cómo tuvimos esta presión en la brecha, más allá de esta corrección de precios relativos. Acá tuvimos que la brecha bajó, pero esto no quita que los dólares financieros ya se hayan quedado quietos. Fíjense, subieron en promedio un 35%. Obviamente también los instrumentos ajustables por tipo de cambio fueron los más demandados, un 55% de los que mejoraron, pero le corren muy de cerca, y sobre todo cuando hacemos los trazos entre corto y mediano plazo, como los instrumentos ajustables por inflación también acompañaron. Obviamente pocos le ganaron a la inflación, y acá lo que vemos es en la parte de dólares bueno, acá juntos a la par, ¿no? Qué bien se correlacionó, si bien ya varias veces se han mostrado los gráficos entre que es un riesgo país y el Merval estarían desalineados. Cuando nosotros vemos este índice de bonos soberanos y lo comparamos contra el Merval medido en contado con liquidación, fueron muy de la mano. Es como que bastante consistente este movimiento que están teniendo tanto bonos soberanos como las acciones desde el 10 de diciembre, con una suba que acá la pueden ver. El Merval subió en dólares, bueno, acá desde el 10 de diciembre, bueno, desde el principio de año, subieron, ahí me complican un poquito las escalas, pero fíjense cómo de este nivel tuvieron una muy interesante mejora. Y después, acá lo que ven en la historia de cómo fue la historia para los duales, cómo fue la historia para los dólar link y para los bonos SER. Finalmente, acá nosotros les vamos a compartir nuestras proyecciones. Quería detenerme acá, Nico. Esta es nuestra dinámica de inflación y de tipo de cambio que nosotros esperamos para los próximos meses. Fíjense cómo esta joroba que va a tardar en pegar la vuelta de la inflación, que va a ser recién a partir de julio. Vamos a tener una inflación del 355%, ¿no? Y fíjense cómo nosotros acá también, en cuanto a la política cambiaria, le vemos este recorrido de tratar de ir a buscar tratar de no quedar tan rezagado respecto a la inflación, una inflación que ya recién vamos a hablar del 10%, recién a partir de mayo o junio, ¿no? Entonces ahí vemos mucha tela para cortar, o por lo menos somos acá bastante prócer en este sentido, ¿no? Creemos que la inflación difícilmente haya un instrumento que le pueda ganar, aunque obviamente por las valuaciones que están teniendo los precios, acá les pasamos las recomendaciones que tenemos. Para el corto plazo, en la parte de bonos en pesos, tenemos el dual de febrero, que está dando una tasa efectiva mensual de casi el 12%, le gana a todo. El TB24 también nos parece una buena alternativa. Esto es considerando nuestro escenario de devaluación, nos estaría dando una tasa efectiva del 8,6%. El T2X4 también nos parece atractivo, y también un poquito, si quieren estirar un poco el plazo, tenemos el T2, sugerimos el T2X5 y el TB25, estos ajustados por inflación y por tipo de cambio. En la parte de bonos soberanos, los de SICAP prácticamente está fijado esto, el GD30 y el GD38, y después ahí tienen una parte de lo que es bonos subsoberanos, corporativos y acciones, que esto están siempre volcados en nuestra página, en nuestras recomendaciones. Por esto, Nico, creo haber llegado con tiempo
como para Muchas que... gracias, Martín. Ahí un comentario respecto a las inversiones sugeridas. Muchos de los cambios que el gobierno está buscando pasar a través del Congreso tienen implicancias fiscales en las provincias y a nivel nación también, con lo cual puede ser que en algún momento haya algún nivel de estrés en alguna provincia si es que eh, bajan las transferencias a provincias en lugar de lograr un incremento de las retenciones y esto pueda llegar a afectar más o menos alguna de las sugerencias. Sí que les pido por favor que con los asesores revisen un poco este tipo de inversiones. Respecto a lo que son bonos corporativos, creemos que están en una muy buena situación, sobre todo aquellas empresas que tienen ingresos dolarizados, en este contexto donde el gobierno nuevo de alguna manera está planteando que el tipo de cambio real multilateral sea alto porque es una necesidad, ¿no? Claramente necesitan recuperar reservas y recomponer reservas principalmente, y esto implica que por lo menos por un par de años el tipo de cambio real tiene que estar alto para que esto sea posible, digamos, ¿no? Y respecto de las acciones, bueno, hay algunas que tienen implicancias con situaciones internacionales, petróleo, gas, y otras que son más locales. Bueno, nada, pueden ir variando también en el contexto, pero como vimos en los gráficos, en la performance, sobre todo en Merval y de los bonos soberanos, con un poco más de volatilidad durante el año pasado, tuvieron una performance muy, muy buena. Creemos que también puede haber un momento donde esto lateralice un tiempo y después vuelva a cobrar, digamos, iniciativa y suban los precios, también tomando en cuenta lo que pueda llegar a pasar en el mercado internacional, que está en máximos históricos. Así que nada, Sergio, te pasamos un poco a vos la pelota para que nos cuentes en las Gracias. situaciones cómo venimos. Muy bien. Gracias, Martín, Nico. A los que están presentes les voy a compartir unas diapositivas que preparé, donde me gustaría repasar cómo cerramos el año eh, y qué estamos esperando para este en términos de inversiones. Martín comentó el panorama macroeconómico, dimos unas alternativas de inversión, pero me gustaría repasar un poco eh, sistémicamente para el mercado de capitales qué estamos esperando y, en definitiva, también darles una recomendación de un trade táctico ahí de los que sé que gustan mucho a la audiencia, también como para ir peloteándolo con Nico y con Martín. Para empezar, de las 5 carteras que tenemos con los benchmarks bien definidos, batir a la inflación, batir al plazo fijo en pesos, batir al plazo fijo en dólares, que acá subimos un poco la vara y en vez del plazo fijo en dólares en Argentina, que está muy deprimido, pusimos un bono del Tesoro de Estados Unidos al 5%. Batir a la devaluación y acciones, cerramos el 2023, estos fueron los resultados. El de batir a la inflación tuvo un resultado muy bueno, un retorno real formidable. Con respecto al benchmark, ahí lo habíamos repasado que el año pasado fue récord, fue récord a nivel mundial, fue un 211%, y la cartera terminó rindiendo 273%, es decir, superó a su índice. Lo mismo pasó con la cartera de ganarla al plazo fijo en pesos. Estábamos viendo en los gráficos que mostró Martín que la tasa fija fue uno de los activos más golpeados. No obstante, teniendo en cuenta que esto es más que nada para hacer tesorería, esta cartera, digamos, aportó un poco más que el plazo fijo, también alcanzando unos resultados. Y ya acercándonos, acá hago mucho énfasis en la de plazo fijo en dólares. Veo muchas carteras con dólares a la vista. Tengan en cuenta que hay alternativas en dólares para poner a trabajar esta plata e ir teniendo retornos positivos. Hablamos de bonos corporativos, también hay bonos provinciales, y también desde el mercado de capitales de Argentina hay alternativas de renta fija latinoamericana. Y por último, ganarle la devaluación. Recordemos que todas estas carteras están compuestas por fondos comunes de inversión que nos permiten tener este manejo activo de los instrumentos, y lo que hacemos desde Cowen es curar bien la selección de activos y la ponderación de estos fondos en los portfolios.
está constantemente bajo revisión con el equipo y estamos también constantemente en contacto presencial o incluso también virtual con los portfolio managers para ver si lo que están viendo ellos coincide un poco con los escenarios que estamos viendo nosotros para adelante. Después, ya acercándonos a la parte donde no nos fue tan bien, la cartera de ganarle a la devaluación tuvo los primeros 9 meses muy interesantes, aportando retornos muy buenos. De todas maneras, la foto la estábamos sacando en el peor momento, es como si recién se estuviera despertando a la mañana este portfolio, porque la devaluación fuerte de un 122% sucedió en diciembre y históricamente esta clase de activo termina devolviendo esta devaluación, pero hay que darle en promedio entre 6 y 8 meses para que se termine de recuperar todo ese capital. Y por último, acciones. Acá fue una clase de activo imbatible. Fíjense que palo a palo con la devaluación en lo que fue el Merval. Acá estuvimos volcados más a sectores que no subieron tantos y dejamos pasar de lado a otras historias que sí traccionaron mucho más al índice. En definitiva, este fue el balance. La más El demandada fue balance, la de Sergio, evaluación. en un año con mucha volatilidad, con etapas donde el tipo de cambio estuvo planchado durante varios meses, eh, donde se podía Sí, hacer muchas oportunidades de carry, digamos, momentáneo, o de 2, 3 meses, después volver a instrumentos que ajustaban por devaluación. Como comentaste vos, los Dollar Link que en noviembre rendían -60, en diciembre terminaron rendiendo +15. Entonces es una volatilidad inmensa en cuanto a lo que son los rendimientos esperados en función de los cambios que hubieron a fines de año y sobre todo a fin de año con la devaluación y desde agosto en adelante con todo el tema del proceso electoral, ¿no? correcto. O sea, de esta cartera en particular, que fue la más demandada, la que más defendimos durante el año, recordemos que en diciembre la devaluación fue punta a punta, 1 de diciembre al 31, en torno al 124%, 120 y pico, y el portfolio rindió 23, es decir, esa diferencia que les estoy mostrando sucedió en el último mes y, como les digo, estamos sacando las fotos si quieren en el peor momento y para adelante debería empezar a recuperar el poder adquisitivo en términos de dólares a 3.500. Sí, en diciembre, si me paro de vuelta ahí, formidable la recuperación la performance de la cartera de ganarle a la inflación, pero después voy a hablar más adelante de la de plazo fijo en pesos, que también tiene cosas para decir para adelante. Y ahora, pasándonos de hablar qué esperamos para el 2024, en términos del mercado de capitales, qué es lo que nos va a sorprender o qué es lo que esperamos que vaya sucediendo. El primer punto es un armado de una curva tasa fija en pesos soberana. Puede ser que lleve un tiempo, 2024 termina en diciembre, pero en definitiva se va necesitando este tipo de instrumentos para manejo de tesorería, para tener en cuenta cuánto son las tasas de mercado. Hoy en día se usan instrumentos TER de corto plazo, pero la forma de hacer las valuaciones siempre es inflación menos, y hoy está diciendo inflación menos 60-70%. Básicamente, ahí hay que sacar un poco ese -50, -70 o ese dígito y tratar de pasarle una tasa nominal para entender bien dónde está parado ese instrumento. Por eso vemos que puede llegar a haber demanda de este tipo de activos. Ya hubo un intento ya hubo un intento muy exitoso desde el punto de vista del gobierno de colocar uno de estos bonos, de la letra que terminó el 18 de enero. Esperemos que para adelante empiece a armar una curva que hoy solamente tiene un instrumento, que es el TO26, que también fue colocado por el ministro de Economía cuando en el gobierno de Mauricio Macri. Quizás, Sergio, esto pueda empezar a suceder a partir de marzo, cuando los índices de inflación bajen un poco y los agentes financieros, bancos y fondos principalmente estén mirando instrumentos a tasa fija, ¿no? Hoy pensar en un instrumento a tasa fija es como muy momentáneo, porque la inflación puede ser tan alta que te licúa en 2 minutos, ¿no? Como vimos antes con respecto al cual es la estrategia del mismo gobierno. Sí, por eso es que esperamos para todo el 2024, no para
esta parte del año, pero sí un proceso de normalización implica que una moneda tenga su propia curva de tasa de interés, más allá también de los beneficios de calcular devaluaciones implícitas e inflaciones implícitas. El siguiente punto, Nico, si me permitís, es las emisiones de créditos provinciales. El gobierno está muy tirante con las provincias, negociando y hablando de qué transferencias le va a hacer. Las provincias, como ya lo hizo Provincia de Buenos Aires en enero, se espera que vayan emitiendo nuevos títulos con mayor menor liquidez, mayor menor riesgo crediticio, pero en definitiva que empiecen a aparecer este tipo de demandas, perdón, este tipo de instrumentos, también para analizar. También nuevos créditos corporativos, ¿sí? Más que nada capaz para la segunda mitad del año, donde se espera que la parte más complicada en términos de actividad de lo que estábamos viendo antes, en base en el escenario base, esté empezando a quedar levemente por detrás, empiecen los créditos corporativos a tener más preponderancia, y también nuevos emisores corporativos que vayan necesitando plata y se empiecen a animar al mercado de capitales. Todo esto se basa en el escenario base de un superávit primario, donde el gobierno empieza a retirar parcialmente del mercado de capitales y ese espacio lo empiece a ocupar sectores productivos o otro tipo de estados. Capaz acá también cambios normativos en el mercado de capitales, se esperan bastantes, desde los operativos capaz más cortos, esto de hacer una transferencia y que no se pueda, o sea, el tema bancario, cobrar un cupón y que tenga que ir al banco del cliente, del inversor y después volver al mercado de capitales. Ese tipo de cosas que acelere un poco el flujo operativo también se va a empezar a ver más suavizado. Y también cambios normativos en la industria de fondos comunes de inversión, por ejemplo, los fondos, y esto ya es hablando con distintos head portfolio managers de la familia de fondos con los que charlamos y tenemos contacto. Fondos bimonetarios que vuelvan a la cancha. También se esperan cambios normativos en cuanto a los límites de inversión que pueden tener sobre distintas clases de activos. Y esto en definitiva daría como corolario nuevos fondos comunes de inversión. También se habla de los más atrevidos a más liberalización de este tipo de industria, de la reglamentación, y la posibilidad de invertir en fondos offshore a través de un vehículo local, es decir, una especie de fondo de fondos. Se está hablando muy tímidamente, no es ni cerca una prioridad, pero de vuelta esto es que esperamos para 2024. Y la pregunta es, bueno, ¿qué nos sorprendería también para 2024? Y las primeras, acá solamente anoté 3 cosas. El primero, emisión soberanas en dólares, no la estamos viendo por ahora. El riesgo país está muy alto, pero básicamente emisión soberana significa una compresión de riesgo país brutal que te permite un acceso al mercado de capitales. Hoy en día no sería la situación. Otra cosa que sorprendería, pero tampoco está en el mapa de nadie, son IPOs argentinos. El último fue Central Porto en 2018. Hay empresas, pero me imagino que todavía no, o al menos por lo que venimos charlando, esto sorprendería demasiado. Y después el otro instrumento que capaz empiece a tener algo más o que se está hablando al menos en lo que sería el underground de la industria de fondos o de la industria de mercado de capitales, son ETFs de renta fija en dólares, que complementaría mucho los diferentes vehículos de inversión que hay desde Argentina. Estos son los puntos donde nos sorprendería. Los puntos que estamos esperando es básicamente un mercado de capitales mucho más abierto y con mucho más instrumentos para incorporar a los portfolios y tener, digamos, portfolios capaz más diversificados, más ajustados a las necesidades de los clientes. Y después, si quieren, después aparte la peloteamos un poco más, o veo que puede llegar alguna consulta, me va llegando por otro lado. Los flujos de fondos. ¿Qué pasó? ¿Cómo arrancó el 2024? ¿Cómo se empezaron a armar los portfolios de los diferentes inversores? Al menos de los institucionales, que son los fondos comunes de inversión, y también los que, digamos, vamos viendo.
Primero, los fondos están recalibrándose de tener instrumentos de largo plazo con duración más largas a instrumentos de muy corto plazo. Vemos muchas suscripciones en los fondos T+1, vemos muchas suscripciones en fondos Money Market, y esto empezando a salir de lo que es fondos SER y Dollar Link. Estos fondos los estamos viendo rescatados. Esto es en base a un análisis propio de Cohen, donde tomamos toda información pública recopilada por CAPSI, que es el regulador de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, que recopila toda esta información, la procesamos y llegamos a las conclusiones de que está habiendo una rotación desde estos instrumentos de ganarle a la inflación, capaz en menor cantidad, y ganarle a la devaluación, hacia los fondos T+1. Esto desde principio de año hasta ahora, estos 20 días. Entonces, ¿qué pasó con los Dollar Link? Y acá sí me voy a tener un poco más. Si la barra está para abajo, significa que se rescató plata, y si la barra está para arriba, significa que se suscribió. Como ven, los rescates son más significativos, y acá esto está enmarcado en lo que es la novela esta que nos viene llevando todo enero, que es el BOPREAL. Básicamente, para suscribir ese fondo, los importadores tendrían que conseguir pesos de algún lugar, y los pesos que más tienen a mano son los que están colocados en fondos comunes de inversión, cuyo benchmark es ganarle a la 3500, y en paralelo también puede ser tomar caución del mercado. Entonces, estamos viendo que está empezando a ver las últimas 2 semanas, vean que cada tanto hay estos agujazos. Hoy vi el último dato, también hubo rescates ayer. Esto se está traduciendo en una pequeña depresión en los precios de los instrumentos Dollar Link, y también los de inflación, porque recordemos que en estos portfolios hay mucha estrategia de sintéticos, que es básicamente compro un bono Dollar Link y compro la cobertura en ROFEX. Entonces básicamente tengo una estrategia Dollar Link, pero con un instrumento de ROFEX de garantía. Entonces cuando vienen los rescates, sufren tanto la curva Dollar Link como la curva CRC. Hay que tenerlo en cuenta porque también está impactando en los retornos que estamos viendo en la clase de activo de ganar la inflación, que si bien no tuvo rescates tan significativos, las barras las vemos parecidas, pero acá hay mucha magia de los ejes. Acá estamos viendo que van a haber, se pueden poner nerviosos los tenedores de fondos Dollar Link, perdón, de fondos de ganarle a la inflación, donde vean que su inversión circunstancialmente hoy la van a ver cayendo estos días. Puede ser por estos rescates o por este desarme de estas curvas también. Otras versiones también indican que se están animando a ver inflaciones más bajas por trascendidos de ratios de alta frecuencia. Ahí no se nos ha indicado, pero cuidado con las metodologías que miden la alta frecuencia. Y tengan en cuenta que los retornos, y puntualmente quiero cerrar con esto, que los retornos de los fondos Dollar Link o de los instrumentos SER van a estar influenciados por este tema de flujo y no tanto de fundamental, que es el tema del BOPREAL. Ahora quiero saltar a este punto y ¿Puedo hacer redondeando. ¿Sí? un comentario, Sergio, antes de saltar al BOPREAL? Perdón, que a ver, también depende mucho de qué expectativa tiene cada cliente respecto del plazo o del tiempo en el cual tiene que hacer su inversión. Nosotros venimos recomendando SER los próximos 3 a 6 meses, pensando en un horizonte de inversión de ese plazo, ¿no? Por otra parte, como bien explicabas vos, la parte de Dollar Link puede estar ofrecida por el BOPREAL. También de alguna manera el salto evaluatorio que se hizo y el reacomodamiento de los precios de los instrumentos hacia finales de diciembre, principio de enero, hacen que mucha gente empiece a tomar esa ganancia de haber estado posicionado en instrumentos que ajustaban por devaluación y quizás inviertan en pesos durante 30, 60 días hasta que el gobierno vuelva a acelerar la curva de devaluación, que también está en línea un poco con lo que nosotros estábamos marcando, de que vemos todavía oportunidad de salir de la brecha, digamos, a niveles de 60% hoy e invertir en pesos, pensando que en marzo, abril esto debería achicarse y cerrar un poco, ¿no? Nada, perdón, aclarar eso para que también lo tengan en cuenta. Perfecto, voy a llegar a eso, voy a repasar rápidamente 2 diapositivas, las últimas, y sí voy a hacer más hincapié en lo que en tu último comentario.
Bopreal en los portfolios. Bueno, el primer análisis, esto va a ser análisis estrictamente financiero, no voy a cubrir nada que tenga que ver con cadena de valor, de si el importador le conviene o no, eso ya lo cubrió mi compañero Juan Pedro en otra de las entregas. Esto es, yo soy un inversor, todo el menú que tengo disponible, ¿me conviene Bopreal hoy en el portfolio? Y para el spoiler, hoy por lo menos no lo estamos viendo del todo, le estamos encontrando algunos temas, pero analicemos cuáles son los motores de retorno de este activo. Primero, como todo activo de renta fija, es que la curva base baje, que comprima una baja de tasas de Estados Unidos. Esto está en los escenarios base para 2024. Básicamente, las tasas de corto plazo, las que controla la Fed, las que pone a dedo a la Fed. Y la segunda, capaz la más importante, es la baja del riesgo país. Lógicamente, esto puede motorizar un crecimiento en las paridades de este bono. Después, ¿qué problema estamos teniendo? El problema, liquidez. Pero la tendencia es positiva. Está todos los días, se opera cada vez un poquito más, o sea, lógicamente es muy difícil que el mercado digiera un bloque muy grande de Bopreal, pero la tendencia es positiva, es buena, hay que ser honesto con esto. Y después valuación. Es un instrumento que tiene strips, es un instrumento que tiene muchas condiciones, es un instrumento que uno va con 4 analistas de renta fija y se lleva 5 posibilidades de evaluar el bono. Entonces acá hay que tener, digamos, muy en cuenta qué evaluación y qué se está teniendo en cuenta, y no es tan sencillo el tema de saber si está fair value, over value o under value. Entonces ese es uno de los inconvenientes que estamos viendo, más que nada para los que son que están interesados. Y después, mejores alternativas estamos viendo. Bonos hard dólar, saben que el Bopreal tiene una parte de dólar link, pero el motor principal es que va pagando tasa en dólares, entonces ahí es como para tenerlo en cuenta cuáles son los comparables. Y hoy estamos viendo en los bonos hard dólar las curvas y puntualmente los que mencionó Martín en su última diapositiva. Vemos mejores paridades, vimos los mismos retornos, mejores motores de retorno y vemos mayor liquidez. Y ahora sí, Nico, para arriesgados y sí, para fundamentar un poco más lo que estabas comentando y con esto cierro, fundamentos para hacer el famoso carry trade. Basándome un poco también en lo que dijo Martín, que estamos viendo un nivel de brecha que debería ser tope. Esto es porque digamos, toda la absorción de peso que estamos viendo, que mencionó Martín, también que se arbitró con tipo de cambio financiero con el dólar Bopreal. De hecho, el dólar Bopreal es un poco más atractivo que el tipo de cambio financiero, o sea, teniendo en cuenta también la liquidez que tiene, pero esto desincentiva demanda de importadores, lo cual es positivo, y era uno de los motores que estábamos viendo que empujaban el alza del tipo de cambio financiero. Después la absorción de pesos por parte del gobierno, o la licuación que estábamos viendo, tratando de generar que haya cierta escasez de peso, por lo cual el precio del peso debería subir, o se debería empezar a desarmar el tipo de cambio financiero, o sea, ya sea porque la tasa empieza a subir o porque el tipo de cambio empieza a bajar. Son dos de los drivers que ayudan mucho a esta estrategia. Después estamos en máximos de la brecha, como lo estábamos viendo. Lógicamente la era Milei acaba de empezar, puede ser más grande, esperemos que no. Y las tasas nominales mensuales están en torno al 8%, la de política monetaria vimos que estaba en 8 y pico. Hay opciones en el mercado de capitales como para hacer algunos puntos básicos más, es decir, tener un retorno o al menos un piso del 8%, es decir, si el dólar sube 8% y la tasa sube 8%, en dólares está even. Lógicamente, 8% cuando el dólar empieza a trepar es un pestaneo. Lo hemos visto incontables veces, pero vemos una alternativa acá, fundamentos para incorporar una porción de carry trade en los portfolios, que de hecho lo vamos empezando, lo fuimos llevando adelante de a poco en los últimos días. Y alternativas para llevar adelante esto, la parte corta de la curva CER, T2X4, también lo vimos previamente, la tasa nominal mensual te da 8.6, en los escenarios que vamos teniendo, bastante atractiva, da unos puntos mejor que el resto de la situación.
La cartera de plazo fijo, ganar el plazo fijo que repasé previamente, que está compuesta por fondos temas 1, Consultante y Renta Nacional, Delta Ahorro Plus y Balance Capital Ahorro, que van haciendo estrategias que incorporan créditos provinciales, créditos corporativos, incluso algunos cheques, que a veces son muy difíciles de incorporar para el individuo o para el inversor particular. La segunda, capaz más conservadora, money market, y después cauciones. También cada uno tiene sus tasas y sus particularidades. Y las sugerencias, si van a incorporar esta estrategia a los portfolios, es siempre privilegiar la liquidez sobre los rendimientos. Acá siempre es importante ser rápido para desarmar esta posición y también tener en cuenta un objetivo con el carry. Es decir, yo voy a hacer 20%, el 20% me bajo, si sigue esta alternativa, que se la lleve otro, pero ser muy consciente cuando se lleva adelante este tipo de alternativas de inversión. Bueno, Nico, con esto cubrí lo que les quería traer. Me espero Bueno, haber muchas utilizado bien el gracias, tiempo. Sergio. Gracias, Martín. A ver, un poco para tratar de dar un resumen o un cierre. El inicio fue bastante brusco, digamos, desde el punto de vista del salto evaluatorio, desde el punto de vista del plan fiscal que está queriendo pasar el gobierno, del ajuste fiscal que está buscando instrumentar y hacer pasar por el Congreso, y obviamente las implicancias que tuvo todo esto, que es un salto evaluatorio un salto inflacionario en precios muy alto, producto de, por un lado, retrasos en la economía que tenía, y por otra parte, el impulso que le dio la devaluación. Ahora, como conclusiones, lo que vimos, entiendo yo, es que pueden haber un par de meses en el cual estas variables se queden estabilizadas, me refiero más al salto devaluatorio, la inflación va a ir corriendo y acomodándose, vamos a tener 2-3 meses de inflación muy alta, del orden del 20-25%. Vemos que a partir de marzo el gobierno debería empezar a recomponer el tipo de cambio real multilateral para volver a ser atractivos y recomprar o recomponer reservas, perdón. Y por otra parte, analizar un poco cuál es la estrategia respecto a la inflación futura y las tasas de interés, digamos, ¿no? Vamos a tener 3 meses de licuación de pasivos que una vez que empiece el gobierno a acomodar su ritmo devaluatorio, va a tener que también reevaluar cuál es su política de tipo de tasas de interés para ver cómo compone o cómo balancea esto. Por otra parte, lo que es inversiones específicamente, vimos que hubieron rendimientos muy altos el año pasado, esperamos que los rendimientos por inflación sigan performando bien, vemos la brecha en niveles altos, y por otra parte vemos que los bonos soberanos, acciones que tuvieron rendimientos muy buenos en los últimos, digamos, 4 o 6 meses, y acciones principalmente todo el año pasado, pueden llegar a lateralizar un tiempo hasta tanto se reacomoden un poco las variables. No sé si con esto de alguna manera cubro un poco el resumen de las recomendaciones. Si quieren agregar algo, Martín, Sergio, bienvenido. No, perfecto, Nico. Clarísimo el resumen. No, a ver, vi un par de consultas nada más, el resumen muy bueno, y la respuesta es traten de contactar a su asesor. Hay muchas consultas muy puntuales que se tienen que analizar en base a una visión completa del portfolio y no solamente a una línea. Desde Cohen, de vuelta, hay un grupo de asesores muy capacitados para llevar adelante todas estas consultas. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos en el primer House View local del año, y los esperamos seguramente durante el mes de febrero, espero con mayores novedades y con recomendaciones buenas como siempre hacen los chicos. Así que gracias, Martín, gracias, Sergio, y que tengan todos Bueno, un buen día.